Estamos acá, le damos la bienvenida formal. Ahora sí. A Claudia Ormachea. Uy, qué mal pronuncio los apellidos. Es un toque de Paula. Hoy estoy trabada. Ormachea. Secretaria Nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la Asociación Bancaria. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Estoy muy bien y además esta cuestión ¿Estás sentada? de los cruces que se producen, pues en realidad uno lo hacen sentir muchísimo más cómodo. Nosotros somos así, atropelladas. Gracias por la invitación. Bueno, decíamos hace un ratito que estamos en esta semana, en este mes de los trabajadores. Hablábamos un poco recién también del trabajo no remunerado y bueno, también me parece que por ahí podemos arrancar con primero la experiencia de la Secretaría y de cómo vienen laburando, del reclamo salarial que viene también llevando la bancaria y bueno, y también cuestiones relacionadas a la igualdad de derechos de madres y padres que también comentábamos recién fuera del aire. Bueno, son muchos temas. ¿Por donde quieras arrancar? Como medio sintetizando, bueno, sí, cuando comienza la Secretaría, que tiene toda la parte del desarrollo de memoria, que ha hecho un trabajo de reparación simbólica y material, y un reconocimiento a los compañeros detenidos desaparecidos o que hayan sufrido durante la época del terrorismo de Estado. Así que desde la bancaria se ha hecho un gran trabajo con eso y seguimos trabajando con los compañeros, los familiares, los amigos, las madres, las abuelas. Y con respecto a la temática de género, lo primero que nos propusimos fue visibilizar la problemática de género, lo que pasaban las trabajadoras, la discriminación que sufría, los casos de violencia, y de qué manera eso atentaba contra sus condiciones de igualdad en el mundo del trabajo, pero además cómo atentaba incluso con su salud. Y yo escuchaba recién a la compañera anterior que habló sobre ese trabajo no remunerado y también las trabajadoras formales, que podremos decir formales, que están en relación de dependencia, ellas también lo sufren, porque eso les implica un techo de cristal, sueldos diferenciados con los compañeros varones, menos posibilidades de llegar a cargos directivos en los lugares de trabajo. Es raro que las mujeres lleguen a los puestos gerenciales en la banca, ¿no? La realidad que son pocas y tiene que ver con todo esto que ustedes ya venían hablando con otras compañeras y que bueno, las compañeras que yo represento, que son las compañeras bancarias, también lo sufren. Así es, y bueno, y encima en este momento donde con las políticas que se están tomando en la provincia de Buenos Aires sobre todo tenemos un gran conflicto que también me queda un poco de tos después del ahogue. Atacan a las personas que trabajan en los bancos, especialmente en el Banco Provincia, y por supuesto a las mujeres, ¿no? Que tiene que ver con una crisis bastante importante. Vienen de paro en paro, como con distintas medidas de fuerza en torno a eso. Sí, en realidad nosotros tuvimos dos conflictos paralelos. El conflicto paritario, que de alguna manera terminamos cerrando, una paritaria que quizás no es lo que todos estábamos esperando, pero sí que tiene que ver con el contexto en el que se dio la paritaria, donde hubo muchos aprietes, hubo mucha persecución sobre los trabajadores que defendían su salario, defendían sus derechos y salían acompañando a la organización sindical a la calle o con medidas de fuerza. Y por otro lado, el conflicto del Banco Provincia, que no terminó, es un conflicto vigente, donde la gobernadora Vidal avanzó sobre derechos con una ley totalmente inconstitucional, y digo totalmente inconstitucional porque fue por sobre los derechos de los jubilados, estigmatizándonos a los trabajadores y a los jubilados del provincia como trabajadores o jubilados de privilegio, y nosotros sabemos bien claro en este país, y está puesto en evidencia hoy, que acá los únicos privilegiados son la clase dominante que quiere oprimir a los trabajadores y que justamente son ellos los que están al frente de todo eso. Es interesante para mí recuperar esto que decías porque hubo una campaña muy fuerte
en relación a las y los trabajadores del Banco Provincia, con esta cuestión de, bueno, cobran un montón de plata y este intento por parte del gobierno y también, como decías vos, representando los intereses de los poderosos de poner trabajadores contra trabajadores, no trabajadoras contra trabajadoras, porque pareciera que se quiso generar, digamos, ese discurso de bueno, no apoyar el reclamo de quienes trabajan en el Banco Provincia porque total ganan un montón de plata, ¿no? Que quisiera que profundices un poco en eso, porque me parece que fue una cosa muy perversa, ¿no? A la que nos tienen acostumbrados ya este gobierno. En realidad creo que es una de las maneras que ellos funcionan, nada más que como vienen funcionando cada vez más mal, en realidad cada vez les resulta menos, porque la gente empieza a tener una claridad por lo que ellos vienen. Y sobre todo los trabajadores sabemos que vienen por los trabajadores, y para venir por los trabajadores tienen que venir por las organizaciones sindicales. Esto es así, no hay otra manera. Lo que sí tengo que aclarar es que el público, en su mayoría, había gente que se enojaba, y con derecho, porque están sufriendo mucho, porque están sufriendo por el tarifazo, porque están sufriendo porque los salarios no les alcanza. Hay jubilados que sí cobran un salario de hambre, eso es cierto que se enojaban, pero la mayoría de la gente entendía cuál era nuestra pelea, y muchas veces nos daban o el acompañamiento, o la palabra de aliento, o el silencio ante nuestro reclamo para que pudiéramos hacerlo. Así que nosotros estamos agradecidos con el resto de la población. Es más, hoy en más de 60 consejos deliberantes de toda la provincia de Buenos Aires, fueran o no del macrismo, logramos que se votara en contra de esta ley que es anticonstitucional. Entonces, creo que la sociedad va tomando en cuenta la realidad de la que estamos viviendo. Bueno, hoy tenemos las últimas noticias, los últimos tarifazos. La gente no llega, los chicos no comen, los abuelos tampoco. Y esta vieja receta que hacíamos un poco en chiste recién, pero digo, esta vieja receta del FMI que ya sabemos hacia dónde conduce totalmente a los pueblos en América Latina. Y en realidad esto de nivelar para abajo, que para mí es tan malo, ¿por qué no podemos mirar a los trabajadores que más derechos han adquirido, Claro. que mejor han peleado, o que sus sindicatos tienen otras condiciones? Porque vamos a decir la verdad, el poder de fuego de cada sindicato no es el mismo. No, claro. Pero en realidad esta cuestión de querer bajar los costos laborales, entonces nivelamos para abajo. Incluso te digo más en esto de la mujer. La gobernadora Vidal, siendo mujer, debería estar más preocupada porque todos los lugares donde se atendían las cuestiones de género, todos los lugares donde se atienden los cuidados de los niños, de las mujeres golpeadas, o están desfinanciados, o le bajaron presupuesto, o las levantaron. Y en el caso de las trabajadoras, de las jubiladas bancarias y de las trabajadoras bancarias, no se elevó la edad de jubilación a los 65 años. Caso único, porque no hay otra jubilación de mujeres a los 65 años en nuestro país, y no sé en los alrededores. Una cuestión que debería repensar cuando uno tiene intenciones de crecer políticamente y representar a todos los sectores, o por lo menos vender la imagen de que representa a todos los sectores. Debería por lo menos poner cuidado en estas cosas que hacen a los derechos de la gente que ha aportado a lo largo de toda su vida. Te escuchaba atentamente, Claudia, ya te hemos entrevistado en otras oportunidades. Me quedé pensando en algo que me parece que en otras oportunidades no hemos hablado, que tiene que ver con los roles dentro de los bancos. Y se me ocurre una cosa que me pasaba a mí cuando era más chica. Yo trabajo desde muy joven, lo digo siempre, casi desde los 15 años. Mis primeros años fueron trabajadora empleada de comercio, y hacíamos mucho banco, íbamos a hacer las tarjetas, se llamaba así, hacer banco. Y casi siempre en las cajas hay varones.
hay como una política de que el que cuenta la plata es el varón, y eso tiene como una, ¿no? Como una consecuencia de que si el que maneja la plata es el varón, el que la cuenta, el que la sabe administrar es el varón. Ahora hay más, pero la realidad es que siempre en porcentaje. ¿Cómo estamos las mujeres con los varones en los roles adentro de los bancos? No, eso ha ido cambiando mucho, hay cada vez más mujeres en los bancos, y con respecto al puesto de cajero en sí, no sé el número exacto, pero no, creo que están muy parejos y son muy buenas cajeras las mujeres. En realidad el mayor problema de las mujeres es alcanzar los puestos gerenciales. Claro. Donde incluso se toman las decisiones. Esto pasa también en los sindicatos, no es una cuestión solamente en el mundo del trabajo dentro de los bancos. En los sindicatos también ocurre que, si bien en el nuestro nosotros tenemos el cumplimiento del cupo en todos los estamentos, quiero decir comisiones gremiales, seccionales o nacional, igualmente eso no trae aparejado que las mujeres estemos en el mismo número donde se toman las decisiones. Bueno, recién comentábamos fuera del aire, Claudia, que en muchas instancias de reuniones, de congresos, de actividades militantes gremiales, ha venido pasando, por lo menos en nuestra tradición, esta cuestión de los horarios de reuniones a horas donde, por esto que veníamos hablando antes, las mujeres estamos cuidando a los hijos, yendo a visitar a la mamá que está enferma, ¿no? Todas esas instancias que hacen también, no solamente que perjudican la instancia laboral, sino también la instancia militante de, por ejemplo, tener cargos o responsabilidades mayores dentro de los gremios. Te digo más, estuve en el lanzamiento del Frente Gremial, que felicito a los compañeros organizadores, que fue parte de la juventud, pero además felicito a quienes han ido de a poco conformando este Frente Gremial, porque creo que presentan una propuesta muy interesante para todos los trabajadores de la región, y que va a hacer que se sumen cada vez más organizaciones y vamos a fortalecer un frente gremial interesante. Pero cuando estaban en el escenario, había nada más que 3 mujeres. ¿Qué pasó ahí? Y en realidad, si bien yo soy compañera de Federico Bach, que es el secretario, acá ha venido mucho, y estuvimos charlando el tema, también las mujeres tendemos que repensar estas cuestiones de agarrar los micrófonos, a buscar los lugares donde se toman decisiones, pero además votar para que conduzcan los sindicatos compañeras mujeres. Uh-huh. Todavía a nosotros nos cuesta ponerle como palabra de peso a la mujer, y generalmente le ponemos más peso a la palabra de un hombre, por lo menos en el mundo de lo claro. sindical, ¿no? Te comparto una reflexión que la otra vez escuchaba, que nos comentaba Lucía García Itzi, son compañera acá de Viaje en Escoba, que hoy no pudo venir, que ella la vez pasada escuchaba a la periodista Luciana Pecker diciendo que pareciera que las mujeres, que siempre nos están mirando como, ¿y vos quién te crees que sos? ¿No? Hablábamos un poco de esto de el uso de la palabra, tomar la palabra en una asamblea, en una reunión, cómo nos cuesta también a las mujeres, en parte porque cuando llegamos a esos lugares llegamos con tanta presión y teniendo que demostrar tanto que estamos ahí porque es un valor y porque estamos formadas y nos da cosa, y porque pareciera además que no hay margen de error, ¿no? Un compañero varón puede decir una barbaridad en una asamblea o equivocarse simplemente o hacer una observación no pertinente, pero a nosotras pareciera que no, que nunca podemos equivocarnos. Entonces, esto me parece interesante lo que decís, porque lo hemos charlado también en otros espacios. Bueno, nosotras tenemos que animarnos también, ¿no? Animarnos, por un lado, a tomar la palabra, a hablar en esas asambleas, en esos espacios, y también, como decís vos, a confiar con ese voto a una compañera que represente al sindicato. Viste que nosotros en la Asociación Bancaria hacemos un encuentro anual que nosotros le llamamos el Encuentro de Trabajadoras Bancarias de todo el país, y se juntan 700, 800 mujeres.
Y uno de los conceptos por ahí que hemos desarrollado y que ahí fuimos tomando como propios, esto de la ética femenina, esto de poder escucharnos, de darle peso a la palabra. Y si bien queda largo camino por recorrer, porque todavía nos queda mucho camino por recorrer, si hay algo que me pone más feliz o por lo menos me impulsa a seguir en este tema y en el mundo de lo gremial. Yo hice toda la vida militancia gremial, no milité nunca políticamente. Política partidaria, digamos. Claro, en realidad es cuando vos empezás a ver lo que el otro devuelve desde lejos, desde Salta, desde Jujuy, los propios armados con la propia idiosincrasia, pero donde las mujeres ocupan un lugar que yo siempre le digo a mi secretario general: vos tenés que entender una cosa, el movimiento de mujeres vino para quedarse, no se vuelve para atrás nunca más. Esto es así. Ahora nosotros tenemos que ir por esos saltos cualitativos que necesitamos. El otro día a mí vinieron a preguntarme: Claudia, ¿qué vamos a hacer el 3 de junio? Nosotros siempre participamos de las marchas. Y yo estuve por llamar a Marta Dillon y a compañeras como Estela Díaz para ver qué pensaban, porque a mí me preocupa lo de las marchas, a mí me preocupa el salto cualitativo, el que no lleguemos a naturalizar la protesta. Ya salieron. Yo creo que tenemos que buscar avanzar más sobre esos puntos para que la lucha de las mujeres se convierta en conquistas concretas que les sirvan a todas. Así es. Bueno, el 8 de marzo tuvimos algunas experiencias, ¿no? Algunos talleres que algunas compañeras se daban en sus lugares de trabajo para empezar a hablar de cuestiones que tienen que ver con la violencia de género y con cuestiones que tienen que ver con el acoso, con el piropo, con la paridad, ¿no? Vos decías recién lo del cupo. Después nos preocupa que una vez que tenemos cupo, o ahora que estamos pidiendo y exigiendo a las feministas paridad, porque no nos cansamos nunca, ya con el cupo no nos alcanza, ahora queremos paridad en todos lados. También que esas compañeras que lleguen tengan una formación militante, feminista, tengan las gafas violetas, tengan perspectiva de género, y hacia allá vamos. En el medio hacemos un montón de cosas, armamos la intersindical de mujeres, ¿no? Nos vamos encontrando en conjunto con otras compañeras que tienen los mismos objetivos y armamos cosas muy amorosas, porque la verdad es que tenemos mucho camino por delante. Me quedo, ya tenemos que ir cerrando, tenemos también otra compañera de OTRANS que está presente. En el día de hoy vamos a seguir conversando con todo lo que es trabajo y con todo lo que falta como política pública en torno al trabajo en nuestro país y en la región, que la verdad es que accedimos hace no muchos años a tener uno de los salarios más altos en dólares de toda Latinoamérica, y ahora eso cómo ha caído, ¿no? Hoy miraba los porcentajes de lo que es una jubilación en dólares, la mínima, que en la gestión anterior era de 6.700 pesos, cuánto era en dólares, algo de 500 y pico de dólares, y ahora es 7.200, entonces en dólares es 300 y pico, algo así. Los números ahora los vamos a publicar. Cuánto ha descendido el poder adquisitivo y cuánto impacta en todas las personas, ¿no? Porque no impacta más en unas que en otras, sino hay personas que sufren más o menos. Pero la realidad es que en los hogares donde hay mujeres sosteniendo, y como decíamos del spot anterior, economía feminista, donde hay una mujer que sostiene el hogar y que es la que sale a trabajar, otra que es la que se queda a cargo de los niños y niñas, que es la abuela o la tía, y otra que por ahí está precarizada, trabajando en casa particular, pero no registrada, hacen que cuando el impacto es tan alto, se desciende tanto en el nivel adquisitivo, en el salario, automáticamente impacta en las mujeres, en un 70%. Entonces, eso es por ahí lo que hoy el país, la política pública no está mirando, que en poco tiempo somos las que menos salud tenemos, vamos a ser las que menos cobremos, las que menos nos podamos tomar licencias. Cuando no miramos la política global, lo que nos ocurre es que somos las que más perdemos. En realidad es así. En todos los casos, en todos los periodos de crisis, la más precarizada,
la más vulnerable es la mujer. Es la primera despedida, es la que igualmente tiene que alimentar a sus hijos. Y yo apelo a la poca sensibilidad que creo que tienen, pero apelo a la sensibilidad, porque es muy difícil sentarse a la mesa con sus hijos sin tenerle ni siquiera una taza de té para darle algo caliente. No creo que sean muchos los que pueden resistir esa situación. Y si bien yo represento a un grupo de trabajadores que han tenido los mejores arreglos salariales de los últimos tiempos, esto no quiere decir que como sociedad no estamos obligados a mirar por todos y a buscar una sociedad más justa, más inclusiva y sobre todo con mayor respeto y más derechos para las mujeres. Te agradecemos muchísimo tu paso nuevamente por Viaje en Escoba. Esta vez te tuvimos en el estudio, que las veces anteriores era por teléfono. Claudia viene desde Buenos Aires, siempre nos hace el honor de tenerla aquí en el Aquelarre. Para finalizar, porque ya nos vamos, ¿no? Después viene la compañera de Otrans, Aradia, un nombre que se las trae. Vos, Claudia, estos Viajes en Escoba. Estaba esperando la pregunta. Solemos hacer como este jueguito que nos gusta mucho. ¿Cuándo te sentiste una bruja? Yo me siento una bruja cada vez que no puedo ir con las herramientas que creen dotarnos culturalmente o socialmente, que las hemos ido incorporando. Y entonces yo digo que las mujeres tenemos tantas más herramientas e instrumentos para dar la pelea. Y cada vez que retrocedo, haciéndoles creer que voy debilitada, solamente estoy pensando la forma en que voy a alcanzar mi objetivo. Estás tomando carrera. Y cuando hablo mi objetivo, no es un objetivo personal, es un objetivo colectivo. Porque todos los cambios a los que apuntamos, creo que la sociedad, pero las mujeres, en esto que estamos hablando de las mujeres, tiene que ver con lo colectivo. Esa es nuestra fuerza. Así que yo cada vez que voy para atrás y les hago creer que voy para atrás, solamente me estoy subiendo a una escoba. Muy bien, me encantó. Muchísimas gracias, Claudia Ormachea.